Estamos en uno de los puntos más bajos y calurosos del planeta Tierra, el desierto de Judea, la costa noroccidental del Mar Muerto, un lugar que parece como si Dios lo hubiera olvidado inmediatamente después de la creación o lo hubiera maldecido para siempre. Estamos en el año 1947. El mundo aún humea tras la Segunda Guerra Mundial. Los mapas geopolíticos se están redibujando. En Palestina aumenta la tensión antes de la creación del Estado de Israel. Pero aquí entre las rocas calizas y los profundos wadis, el tiempo se ha detenido. El silencio denso como algodón solo se rompe por un sonido, un tintineo. Un sonido agudo antinatural para este paisaje muerto, el de cerámica antigua rompiéndose. El pastor beduino de la tribu Ta'amiré, el joven Muhammad ed-Dib, ocupado en su tarea rutinaria y eterna, busca una cabra perdida que se ha separado del escaso rebaño. Ve una grieta oscura, estrecha, casi imperceptible, en la pared vertical de la roca. Con la esperanza de ahuyentar al animal de allí, toma una piedra y la arroja con fuerza hacia la oscuridad. Espera oír el balido de una cabra asustada o el golpe sordo de la piedra contra el suelo de una cueva. En cambio, oye un sonido que se convertirá en el toque de difuntos para nuestra comprensión tradicional cómoda y simplificada de la historia bíblica. El sonido de un recipiente de arcilla rompiéndose. El pastor no sabe que en ese preciso instante ha realizado el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX que eclipsará incluso a la tumba de Tutankamón por su importancia intelectual. No sabe que dentro de esos jarras de arcillas cilíndricas alargadas selladas con cera limo y betún se guardan desde hace 2000 años rollos. Rollos que harán que el Vaticano se ponga nervioso, que los teólogos discutan hasta quedar roncos y que los profesores de Oxford, la Sorbona y Harvard tengan que reescribir los manuales de historia de la religión. Antes de pasar a la parte principal, querríamos pedirles un pequeño apoyo. Un like y una suscripción serán la mejor muestra de agradecimiento. Gracias. Estos son los rollos del Mar Muerto, los manuscritos de Qumran, la biblioteca perdida y oculta de una secta fanática con mentalidad escatológica que se retiró a este desierto sin vida para esperar en pureza y oración el fin del mundo y la llegada del Mesías. Entre cientos de textos extraídos de 11 cuevas preciosos, rollos completos del profeta Isaías, detallados estatutos de la comunidad, salmos místicos, instrucciones militares para la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Los científicos encuentran fragmentos que no encajan en ninguna Biblia canónica conocida, ni en el Tanaj judío, ni en el Antiguo Testamento cristiano, ni en el Pentateuco samaritano. Estos fragmentos escritos en arameo, el idioma cotidiano de Jesús y de esa época, provocan un verdadero estupor en los primeros investigadores. La piel del pergamino se ha oscurecido por el tiempo, la humedad y el guano de murciélagos. Las tintas a base de carbón se han desvaído. Los bordes han sido roídos por gusanos y larvas. Pero las palabras que con enorme dificultad logran descifrar los paleógrafos bajo microscopio y en espectro infrarrojo provocan un auténtico shock y temblor. No son piadosas oraciones pidiendo perdón por los pecados. No son aburridas leyes jurídicas sobre la pureza de los utensilios rituales. Es una crónica de pesadilla. Un reportaje del infierno en la tierra. El texto habla de seres que la iglesia oficial preferiría olvidar como un terrible sueño herético, de monstruos nacidos de una unión prohibida y antinatural entre el cielo y la tierra, de gigantes cuya estatura superaba la altura de los cedros devoradores de la tierra y de todo lo vivo en ella. Los científicos les dan a los hallazgos un nombre seco y académico: 1Q23, 2Q26-4, Q534, Q531. Pero el mundo los conoce con otro nombre mucho más aterrador e intrigante: el libro de los gigantes. Un libro que fue conscientemente, metódicamente borrado de la historia. Un libro cuya copia fue prohibida bajo pena de excomunión.
Un libro que afirma que el mundo antediluviano no era en absoluto el idílico jardín pastoral que nos pintaban en las escuelas dominicales. Era un mundo de experimentos genéticos, caos biológico, violencia y tiranía de superentes. ¿Por qué este texto aterrorizaba tanto a los antiguos editores de la Biblia? ¿Por qué no se incluyó en el canon? ¿Qué hechos contiene para que tuviera que esconderse en jarras? ¿Y cómo es posible que el nombre de uno de los protagonistas principales de este libro, estrictamente judío, coincida con el nombre del héroe del epos pagano sumerio, que vivió a miles de kilómetros de Judea y miles de años antes de Qumran? Comenzamos una investigación global y detallada. Reunimos los minúsculos fragmentos del rompecabezas esparcidos por las cuevas del desierto de Judea, los monasterios de Etiopía y las arenas de Turfán en China. Abrimos el caso de los Nefilim. La verdad yace en el polvo y es mucho más aterradora y compleja que cualquier ficción. Para comprender la verdadera fuerza explosiva del libro de los gigantes, primero debemos recurrir a la fuente primaria, a la Biblia canónica que hay en cada hogar. Abre el libro del Génesis capítulo sexto. Allí al inicio de la historia de la humanidad, justo después de la expulsión del paraíso y la historia de Caín y Abel, pero inmediatamente antes del relato de Noé y el diluvio, hay un pasaje extraño, fragmentario, casi fuera de lugar. 4 versículos, Génesis 6, 1 a 4, que durante siglos han dejado perplejos a teólogos, traductores y creyentes sencillos, obligándolos a inventar alegorías complicadas y poco convincentes. El texto dice: En aquel tiempo había gigantes en la tierra, los Nefilim, especialmente desde que los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y punto. Fin abrupto de la narración. Inmediatamente después, el texto pasa sin transición a decir que la tierra se corrompió y Dios decide destruir el mundo con el diluvio. Pero cualquier lector atento y crítico se hace preguntas lógicas a las que el texto canónico no responde. ¿Quiénes son estos misteriosos hijos de Dios? Ángeles, hombres, extraterrestres. ¿De dónde vienen los gigantes? ¿Son ellos los causantes del diluvio? ¿Por qué se les llama héroes famosos Giborim? Si inmediatamente después de su aparición, Dios decide borrar a la humanidad de la faz de la tierra con agua como un borrador fallido. La versión oficial de la Iglesia durante siglos cayó o habló en enigmas llamándolo misterio. El texto bíblico está comprimido al máximo, editado, esterilizado por censores de muchas generaciones que temían el subtexto mitológico. Pero en Qumran, en estas cuevas secas y calurosas donde se escondían los esenios, la secta radical opositora que rechazó el corrupto establishment del Templo de Jerusalén, se conservó la versión completa sin censura, la versión del director. El libro de los gigantes no es mera fantasía de fanáticos, es un detallado y escalofriante prequel al gran diluvio. Es el informe de un investigador sobre un crimen de escala cósmica. Es el protocolo de lo que exactamente salió mal en la historia de la creación, obligando al creador a presionar el botón de reinicio. Destacados lingüistas como Joseph Millek y Matthew Black, que dedicaron décadas de su vida a descifrar estos diminutos fragmentos de piel que se deshacían en las manos, comprendieron que no tenían ante sí un simple mito hebreo antiguo, sino una teología alternativa. Una historia en la que la raíz del mal en la tierra no es el hombre que comió el fruto prohibido en el Edén. El mal descendió del cielo, literalmente vino de fuera. El libro de los gigantes está orgánica e inseparablemente conectado con otro famoso libro apócrifo, del que también se encontraron abundantes fragmentos en Qumran, el primer libro de Enoc, especialmente la sección Libro de los Vigilantes. Juntos pintan un cuadro que hiela la sangre en las venas. 200 ángeles llamados en los textos vigilantes o despiertos en hebreo, Irim en griego e gregoroi, descendieron a Monte Hermón, al norte del actual Israel. No fue una visita de cortesía ni una misión divina.
Fue una deserción. Violaron la ley celestial, el estatuto y el juramento. Ellos, seres del mundo espiritual, codiciaron a las mujeres humanas del mundo material. Fue una rebelión contra el orden mundial. Fue una diversión biológica y espiritual. Concluyeron un pacto secreto, maldiciéndose mutuamente con un juramento en el monte Hermón. El nombre mismo de la montaña proviene de la raíz Herem, juramento, prohibición, para que nadie se echara atrás. Su líder era Shemihasa o Semihasa, y su mano derecha Azazel. El resultado de esta unión antinatural y prohibida fueron los Nefilim, gigantes seres que genéticamente no eran humanos. Eran híbridos semángeles, semihombres monstruos, con la fuerza de los padres y la carne de las madres. Y el libro de los gigantes es su historia contada lo más sorprendente y único, no desde el punto de vista de los humanos víctimas, sino desde la perspectiva de los propios monstruos. Es un documento único, la visión de la historia bíblica, a través de los ojos de aquellos a quienes Dios condenó a muerte y destrucción. En la Biblia canónica, los gigantes no tienen nombres. Son una masa gris sin rostro, una causa abstracta de la catástrofe, figurantes en el drama de Noé. Pero el libro de los gigantes nos da un detallado expediente, personaliza el mal, da nombres, caracteres y voces a los monstruos. Los fragmentos descifrados de Qumran 4Q5, 304Q5 y 316Q8 y otros nombran a los líderes de los Nefilim, hijos de los ángeles caídos, Ohia, Hahia, Mawai o Mahawai. No son meros sonidos casuales. Son nombres que probablemente provocaban un terror animal y paralizante en la gente de entonces, como hoy los nombres de Chikatilo o Jack el Destripador, pero multiplicados por un poder sobrenatural. Ohia y Hahia, hermanos de sangre, hijos del propio Shemihasa, el líder supremo de los ángeles caídos. En el texto no se describen como matones estúpidos y sin cerebro con garrotes, como se pintan a los gigantes en los cuentos infantiles. Se describen como seres de alto intelecto, capaces de ver sueños proféticos, discutir amar a sus padres, organizar asambleas y experimentar un profundo miedo existencial. Comprenden que son un error del universo, saben que son ilegales en este mundo, están condenados. Los fragmentos describen sus parámetros físicos. Las cifras varían en diferentes versiones del texto judías y maniqueas, pero la escala es clara y aterradora. Se elevaban por encima de los cedros más altos del Líbano. Sus pasos hacían temblar la tierra, pero lo más horrible en la descripción no es su estatura, sino su apetito. El texto lo dice directamente, cruel y naturalistamente. Para alimentar a estos seres no bastaban todos los frutos de la tierra. Su metabolismo requería una energía colosal y comenzaron a pecar contra las aves, las bestias, los reptiles y los peces, a devorar la carne unos de otros y a beber sangre. Reflexiona sobre estas líneas. Es canibalismo, es devorar todo lo vivo, es violar todos, absolutamente todos los tabúes alimentarios. En la tradición bíblica, beber sangre es el pecado más terrible porque en la sangre está el alma. Es una catástrofe ecológica de escala planetaria. Los gigantes devoraban el mundo, destruían el equilibrio de la naturaleza. El libro de los gigantes describe un caos absoluto, violencia en hebreo Hamas, y tiranía del fuerte sobre el débil. Los humanos no eran vecinos ni compañeros para ellos, eran alimento, ganado, recurso. Esto explica la lógica interna del diluvio, que en la Biblia ordinaria a menudo parece excesivamente cruel e injusta para el hombre moderno. El diluvio no fue un acto de ira de un Dios caprichoso y vengativo. Desde el punto de vista del autor de este libro prohibido, el diluvio fue un acto de desinfección sanitaria global, una operación quirúrgica para extirpar un tumor cancerígeno, un modo de destruir una especie invasiva, peligrosa y depredadora que amenazaba la existencia física de la vida en el planeta. Fue una operación para salvar el acervo genético de la humanidad y los animales mediante la destrucción total de los híbridos contaminados. Pero lo más sorprendente, inesperado y casi humano en estos rollos
no es la descripción de la violencia, sino la de los sueños. Los gigantes, estas máquinas de matar, tienen pesadillas. Se despiertan por la noche temblando de miedo. Les atormenta la conciencia, o al menos el presentimiento del castigo. Presienten su perdición. Uno de los fragmentos mejor conservados, poéticos y dramáticos, describe un sueño profético de un gigante llamado Hagia. Se despierta empapado en sudor frío en mitad de la noche, y temblando cuenta a su hermano Ogia y a la asamblea de monstruos lo que vio. Sueña con un jardín hermoso, exuberante, verde, con muchos árboles regado por canales de agua, símbolo de un mundo próspero. Al jardín entran jardineros ángeles mensajeros del cielo santos. En sus manos no llevan regaderas sino hachas y fuego, y comienzan a talar metódica, despiadada y fríamente el jardín. No podan ramas secas, derriban todos los árboles de raíz, arrancan los tocones, queman la tierra hasta dejarla calcinada. Solo dejan un único árbol con 3 ramas principales. Todo lo demás se convierte en desierto. Es un código, una alegoría. Y los gigantes, a pesar de su naturaleza monstruosa e híbrida, a pesar de su orgullo, son lo suficientemente inteligentes para entender que no es solo una pesadilla, es una sentencia, un mensaje de arriba. Pero no pueden interpretarlo completamente por sí mismos, conocer los detalles, plazos y formas de salvación. Necesitan un mediador, un intermediario entre el cielo que los rechazó y la tierra que profanaron. Y aquí entra en escena la figura clave que une todos estos textos apócrifos: Enoc. Enoc, el bisabuelo de Noé, el séptimo patriarca desde Adán, el hombre que, según una breve línea en la Biblia, caminó con Dios y fue llevado al cielo vivo sin conocer la muerte. En la tradición de Qumran, Enoc es el escriba de la verdad, guardián de los secretos celestiales, el primer científico y astrónomo. Los gigantes saben que Enoc tiene una línea directa con la Cancillería celestial, pero no pueden acercarse a él. Enoc está en un lugar inaccesible para ellos, en el lugar santo, posiblemente en el paraíso terrenal, en las fuentes de los ríos o en la cima del monte Hermón, donde a los pecadores e híbridos les está prohibida la entrada por su impureza. Envían un mensajero, el único de ellos capaz de superar esa distancia, el gigante Mawei. El fragmento 4, Q530, describe el vuelo de Mawei. Y esta descripción asombra la imaginación por su fantasía. Elevó en el aire como fuertes vientos y voló con ayuda de sus manos. Como un águila dejó el mundo habitado y cruzó sobre el gran desierto. Es un detalle que explota la mente de los investigadores. Los gigantes sabían volar. Tenían alas como sus padres ángeles. ¿O es una metáfora de su velocidad y fuerza sobrehumanas? El texto es seco y concreto. Mawei realiza el viaje imposible para encontrar a Enoc y hacerle una única pregunta de la que depende el destino de su especie. ¿Hay alguna posibilidad de indulto? ¿Hay amnistía? ¿Se puede redimir la culpa? La respuesta de Enoc, transmitida por el mensajero, es cruel, fría y definitiva. El rollo transmite sus palabras escritas en una tablilla. Enoc descifra el sueño. El jardín es el mundo. Los jardineros son los ángeles castigadores. Rafael, Miguel, Gabriel, Uriel. El agua del diluvio lo arrasará todo. El árbol con 3 ramas que sobrevive es el justo Noé y sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet, de los cuales renacerá la humanidad. Para los gigantes no hay lugar en el arca. Su línea genética debe interrumpirse. La sentencia es definitiva: destrucción física total. La escena en la que monstruos capaces de mover montañas, arrancar árboles de raíz y beber ríos lloran de miedo ante la inevitable agua y caen de bruces, otorga al texto una increíble potencia literaria y psicológica. Es una tragedia de escala antigua donde los héroes, incluso siendo villanos, están condenados por el destino desde antes de nacer por los pecados de los padres. Pero el descubrimiento más impactante, increíble y desconcertante aguardaba a los lingüistas cuando examinaron los nombres de otros gigantes mencionados en el texto del rollo.
En la lista de nombres escritos con tinta sobre piel en arameo hace 2000 años en Judea encontraron el nombre Gilgamesh. Detente y comprende la magnitud de este hecho. Gilgamesh, rey de Uruk, protagonista principal del epos sumerio. Un personaje cuyas aventuras búsqueda de la inmortalidad y amistad con Enkidu fueron registradas en cuneiforme en tablillas de arcilla en Mesopotamia, actual Irak, medio milenio antes de escribirse los rollos del Mar Muerto. ¿Qué hace un rey pagano sumerio en un apócrifo religioso judío escondido por la secta más cerrada y ortodoxa? Junto a él se menciona otro nombre, Hababish o Hababesh. Los lingüistas orientalistas comprendieron rápidamente que es una distorsión fonética de Humbaba, el nombre del monstruo guardián del bosque de cedros al que mató Gilgamesh en el epos original. Este hallazgo es una verdadera bomba científica. Demuestra que el mundo antiguo era mucho más globalizado, estrecho, intelectualmente permeable e interconectado de lo que solemos pensar. Los autores judíos del libro de los gigantes conocían perfectamente la literatura sumeria y acadia. Conocían el epos babilónico. No vivían en aislamiento cultural. Formaban parte de un enorme intercambio cultural de Oriente Próximo. Pero observa cómo reinterpretaron audazmente, ideológicamente, al héroe. En Sumeria, Gilgamesh es el gran rey constructor de murallas, buscador de sabiduría e inmortalidad. 2/3 dios héroe admirado. En el libro de los gigantes judío es degradado, humillado. Se convierte en uno de los monstruos Nefilim, un gigante maldito y estúpido, descendiente de ángeles caídos, condenado a una muerte ignominiosa y húmeda en las aguas del diluvio. No es plagio, es una diversión ideológica, una polémica teológica. Los autores del libro de los gigantes tomaron a los héroes principales de una cultura pagana hostil y los demonizaron. Les dijeron a sus lectores: vuestros grandes héroes de los que cantan en Babilonia son en realidad nuestros errores de la naturaleza. Vuestros dioses y semidioses son nuestros demonios y mutantes. Y nuestro Dios los destruyó. Fue una guerra informativa de la antigüedad, una lucha por las mentes y la interpretación de la historia. La historia del libro de los gigantes no termina en las oscuras y polvorientas cuevas de Qumran, ni se interrumpe con la destrucción de la secta esenia. Si piensas que este texto fue una historia local de un pequeño grupo judío marginal, te equivocas profundamente. Se convirtió en un verdadero bestseller religioso del mundo antiguo que cruzó continentes. A principios del siglo XX, expediciones alemanas en el oasis de Turfan, Xinjiang, China occidental, encontraron en las arenas restos de una antigua biblioteca. Eran manuscritos maniqueos. El maniqueísmo olvidado hoy, pero en su tiempo, una poderosa religión mundial de la luz y la oscuridad que rivalizó con el cristianismo desde Roma hasta China. Entre esos textos escritos en parto sogdiano, persa medio y uigur, los científicos encontraron con asombro el libro de los gigantes Kawan. La misma trama, los mismos nombres Ojya, al que allí llaman a veces Leviatán Rafael. Los mismos sueños, las mismas batallas con dragones y monstruos. Resulta que el profeta Mani, fundador del maniqueísmo que vivió en el siglo III después de Cristo, en Babilonia, imperio sasánida, creció en un entorno de sectas judeocristianas bautismales, los elcasaitas, que probablemente eran herederos de las tradiciones de los esenios de Qumran. Leyó este libro de niño. Le causó una impresión tan indeleble y poderosa que lo incluyó en su canon sagrado. Gracias a los misioneros maniqueos, la historia de los ángeles caídos y sus hijos monstruos recorrió el gran camino de la seda miles de kilómetros. Cruzó Irán, Asia Central, las estepas y llegó a China. Durante 1000 años, mientras Europa se hundía en las edades oscuras de la Edad Media en China, se copiaba y leía la historia de cómo Ojya y Hagya tuvieron terribles sueños antes del diluvio. Esto demuestra que el libro de los gigantes no era una mera nota marginal de fanáticos. Era un poderoso meme cultural, un texto viral que superaba fronteras lingüísticas, culturales y estatales,
uniendo Occidente y Oriente en un miedo universal ante los antiguos monstruos y el juicio celestial. Si este libro fue tan popular, si explicaba de forma tan lógica y detallada los pasajes oscuros e incomprensibles del Génesis, si conectaba la historia bíblica con los mitos sumerios, ¿por qué no está en tu Biblia? ¿Por qué no está en el canon eclesial? ¿Por qué hubo que desenterrarlo literalmente del guano de murciélagos en 1947 para saber de su existencia? La respuesta es simple, cínica y aterradora: política, teología y censura. En los primeros siglos de nuestra era, cuando se formaba el canon, la lista oficial aprobada de libros sagrados, los padres de la Iglesia cristiana y los rabinos judíos se enfrentaron a un grave problema doctrinal. La historia de los hijos de Dios ángeles que descendieron del cielo, tuvieron cuerpos físicos y se acostaron con mujeres terrenales, se volvió extremadamente incómoda y peligrosa. En primer lugar, dotaba a los ángeles de rasgos demasiado humanos, carnales, sucios. En la nueva teología, los ángeles debían ser espíritus incorpóreos, puros servidores de Dios, libres de pasiones. La idea de que tuvieran cuerpos físicos, genitales y atracción sexual parecía blasfema, primitiva y demasiado parecida a los mitos paganos sobre las aventuras de Zeus. En segundo lugar, esta historia quitaba responsabilidad al hombre. Si el mal en la tierra es resultado de un experimento genético y de la invasión de ángeles caídos, ¿qué culpa tienen los humanos si solo somos víctimas de monstruos cósmicos y circunstancias? ¿Por qué castigarnos con el infierno? Esto socavaba la doctrina fundamental de la libertad de voluntad y el pecado original del hombre. Teólogos cristianos como Julio Africano y más tarde Agustín de Hipona, sabios judíos, autores del Talmud, iniciaron una campaña masiva de reinterpretación y limpieza del texto. Declararon una nueva dogma: los hijos de Dios en Génesis 6 no son ángeles en absoluto. Son simplemente los descendientes justos de Set, el tercer hijo de Adán, y las hijas de los hombres son las descendientes pecadoras de Caín. Nada de mística, nada de monstruos, nada de híbridos. Solo un desafortunado matrimonio mixto entre creyentes e incrédulos. El libro de los gigantes, con su concreción aterradora, nombres de ángeles, descripción detallada de la fisiología de los gigantes y sus sueños, interfería con esta nueva concepción refinada, segura y alegórica. Era demasiado mitológica, demasiado material. Fue declarada apócrifa, libro oculto y falso. Dejó de copiarse en los scriptoria oficiales. Las copias antiguas se pudrieron y se deshicieron, no se crearon nuevas. El original en hebreo o arameo desapareció de circulación. Solo quedaron traducciones distorsionadas en la lejana Etiopía, donde el libro de Enoc se conservó milagrosamente como parte del canon, y fragmentos en la cueva seca de Qumran, donde los fanáticos esenios escondieron su biblioteca prohibida de las legiones romanas del 10º legión, esperando tiempos mejores que solo llegaron 2000 años después. Perdimos esta historia durante 2 milenios. Olvidamos los nombres de Ohia y Jahia. Olvidamos el terror animal ante los Nefilim. La censura triunfó hasta 1947. El hallazgo del libro de los gigantes nos obliga a mirar de nuevo toda la biblioteca de Qumran. No es solo una colección de piadosas oraciones e himnos. Es un archivo de historia alternativa de la humanidad, materiales secretos de la antigüedad. Los fragmentos 4, Q531 y otras partes de la literatura enoquiana mencionan no solo violencia, sino conocimientos prohibidos concretos que los ángeles caídos, los vigilantes, transmitieron a los humanos a cambio de mujeres y adoración. Y no son conocimientos espirituales, son tecnologías. El ángel Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y armaduras metálicas. Tecnologías de guerra y metalurgia. Amén, oh, amén, man. Otros ángeles enseñaron magia, corte de raíces, farmacología y fabricación de venenos, astronomía, astrología y el arte del maquillaje, delinearse los ojos con antimonio,
Llevar piedras preciosas, el arte de la seducción. El texto vincula directa, dura e inequívocamente el progreso científico-técnico y la civilización con la caída moral y la influencia directa de fuerzas demoníacas. Es una antigua advertencia: el conocimiento sin moral lleva a crear monstruos y a la autodestrucción. Los gigantes son la encarnación de la fuerza bruta y la tecnología sin conciencia. Los paleógrafos que estudian los rollos bajo microscopios electrónicos notan un hecho curioso. La caligrafía en algunos fragmentos del libro de los gigantes es muy cuidadosa, profesional caligráfica. Esto significa que los rollos se valoraban, no se escribieron a prisa. Se copiaban, se leían y estudiaban como manuales de historia real. Para la gente que vivía en el desierto de Judea en el siglo I a.C., esto no era un cuento de los hermanos Grimm ni fantasía. Era su historia física real del mundo. Creían que los huesos de los gigantes aún yacían en la tierra bajo sus pies como testimonio de aquella era. Y efectivamente, historiadores antiguos como Flavio Josefo Pausanias y Filóstrato mencionaban con toda seriedad hallazgos de huesos gigantescos que atribuían a héroes antiguos o nefilim. Hoy los paleontólogos entienden que pudieron ser huesos de dinosaurios, mamuts o ballenas que afloraban a la superficie, que los antiguos no podían identificar de otra forma. Pero para el hombre de esa época era una prueba material irrefutable de la veracidad del libro. Aquí está la costilla de Ogia, aquí el fémur de Hagia. El mito tenía huesos. Uno de los episodios más enigmáticos, extraños y visualmente impactantes del libro es la lectura de las tablillas. Los gigantes no solo ven sueños vagos, reciben notificaciones escritas de su muerte. Los ángeles les entregan tablillas celestiales con los nombres de los que serán destruidos. En uno de los fragmentos se describe cómo un gigante toma la tablilla recibida y la sumerge en agua. Se borra todo lo escrito, todos los nombres, excepto 3: Noé y sus hijos. Es una poderosa metáfora cinematográfica del diluvio. El agua borra la tinta. ¿Cómo borrará la civilización de los Nefilim, dejando solo a los justos? Este detalle es interesante porque muestra el nivel de alfabetización y, si se quiere, de burocracia en la concepción de los autores sobre los cielos. El juicio divino no es un rayo caótico del cielo despejado, es un proceso judicial. Hay listas, decretos, mensajeros y alguaciles ángeles. Hay cancillería. La destrucción del mundo es un procedimiento administrativo legal aprobado por la instancia superior. Incluso los monstruos tienen derecho a la notificación de ejecución. ¿Por qué este texto es importante para nosotros hoy en el siglo XXI, en la era de los ordenadores cuánticos y los vuelos a Marte? ¿Por qué gastamos millones de dólares, esfuerzos de los mejores científicos y recursos de laboratorios en conservar estos míseros fragmentos de piel que se deshacen en polvo? Porque el libro de los gigantes nos devuelve un eslabón perdido en la evolución de la conciencia humana. Muestra el momento doloroso y complejo de transición del mito a la religión. Muestra cómo los antiguos intentaron explicar la presencia del mal absoluto, las guerras y catástrofes en el mundo sin culparse a sí mismos ni culpar directamente a Dios. Muestra que la Biblia que conocemos y citamos es el resultado de una dura selección y edición humana. No es un monolito caído del cielo ya listo en tapa de cuero. Es una biblioteca de la que los bibliotecarios del pasado extrajeron conscientemente los libros más extraños, aterradores, incómodos y complejos para no perturbar a los lectores sencillos ni dar pie a herejías. Pero el libro de los gigantes también resuena de forma aterradora con nuestros miedos modernos actuales. Experimentos genéticos y edición del genoma. Creación de híbridos y quimeras en laboratorios. Tecnologías de inteligencia artificial que escapan al control de sus creadores. Catástrofe ecológica causada por un consumo depredador insaciable de recursos. Los gigantes devorando todo a su alrededor, bebiendo ríos, destruyendo ecosistemas por su hambre infinito. Es una imagen aterradora de la sociedad de consumo y las corporaciones modernas.
Sus sueños de fin del mundo de agua que arrasa todo son nuestros sueños de apocalipsis climático, de cielo de glaciares y subida del nivel del mar. Un texto antiguo escrito en una lengua muerta resulta ser un espejo en el que 2 milenios después vemos nuestros propios miedos y vicios. La investigación del caso del libro de los gigantes está lejos de concluir. Apenas comienza. En los depósitos de los museos de Jerusalén, en los laboratorios de la Autoridad de Antigüedades de Israel, aún yacen miles, literalmente miles de microfragmentos no clasificados de Qumran. Pequeños trozos del tamaño de una uña en los que puede haber escrita solo una letra parte de una palabra o un fragmento de frase. Hoy los científicos usan inteligencia artificial de vanguardia, redes neuronales y fotografía multiespectral para armar este gigantesco rompecabezas imposible de armar manualmente y leer texto invisible al ojo humano. Tal vez en ese montón de polvo y fragmentos yace el capítulo perdido del libro de los gigantes. Un capítulo que cuente qué pasó con aquel Maui que voló hacia Enoch o que nombre a otros ángeles caídos y revele sus secretos. O tal vez una profecía concerniente a nuestro tiempo. Hemos entreabierto la puerta de una habitación prohibida y claveteada de la historia. Hemos visto las sombras de los gigantes en la pared de la cueva. Hemos descubierto que Gilgamesh formaba parte del mundo bíblico. Hemos entendido que la censura operaba ya hace 2000 años. Sellaron las puertas, quemaron libros, pero la arcilla y el aire seco del desierto conservaron la verdad. Los gigantes están muertos. Sus huesos se han podrido, pero su historia sobrevivió en el entorno más hostil de la Tierra para regresar a nosotros ahora cuando estamos listos para leerla y tal vez entenderla. Es un recordatorio para todos nosotros, nada desaparece sin dejar rastro. Los manuscritos no arden, como dijo otro clásico, incluso si se borra el texto de todos los libros sagrados, incluso si se prohíbe mencionarlo bajo pena de muerte. La verdad encontrará su camino. A veces solo hay que esperar 2000 años hasta que un pastor beduino arroje una piedra a la grieta correcta y rompa el jarrón del silencio. Seguimos leyendo. Los rollos aún no lo han contado todo. Las sombras de los gigantes aún son largas. Muchas gracias a todos los que han visto este episodio hasta el final. Su apoyo, like y suscripción son muy importantes para nosotros. Y no olviden activar la campanita para estar siempre al tanto de las últimas noticias y no perderse nuestros nuevos videos. Nuestros nuevos videos. Nuestros nuevos videos. Nuestros nuevos